Hola, bienvenidos a mi podcast Café Inmobiliario con Innova. La razón de este espacio es brindarle a usted información veraz, con valores y con ética profesional. Bienvenidos a este nuevo episodio. Y estoy muy afortunada hoy de contar con este invitado maravilloso, un líder en Southwest Florida, el señor Juan Piles. Bienvenido, Juan. Gracias por invitarme. Juan es amigo de la casa, es psicólogo, abogado en real estate, dueño de una compañía de título y escrow y broker de real estate. Juan, muchísimos títulos, wow, qué experiencia y qué preparación. Me siento muy orgullosa de que estés aquí. Gracias. Juan, y eso de la psicología, además de las demás cosas de real estate, me causó un poquito de inquietud porque qué cambio, pero al mismo tiempo pienso que nosotros en este mundo del real estate tenemos que ser psicólogos, psiquiatras, hay veces, y hasta consejeros. Entonces, mira, viene bien eso de la psicología. Es algo diferente. ¿Algún título más que se me haya escapado? No, ya esos son todos. Oh, wow. Bueno, Juan, cuéntale a todos antes de entrar en contexto, ¿quién es Juan Piles? Bueno, soy aquí abogado de real estate, principalmente en Cape Coral. Ya llevo aquí unos 17 años viviendo en Cape Coral. Okay. Originalmente soy de Miami. El padre es el cubano y español. ¿Pero naciste aquí? Pero nací aquí en Miami. Y estoy casado con 6 niños. ¡Oh, wow! Entonces, imagínate tú, muchísimos títulos y muchísimos niños que tienes que ocuparte en casa. Increíble. Bueno, Juan, y cuéntame eso de la psicología, un poquito sobre eso. ¿En qué momento decidiste estudiar psicología y cómo la psicología la has incorporado en este mundo? ¿Cómo te ha ayudado en este mundo del real estate? Claro. Bueno, no, a mí mi interés principal siempre fue en psicología y eso fue mi estudio inicial. Tengo el bachillerato en psicología de la Florida International University en Miami y eso me ayudó mucho para entonces después ir a la escuela de leyes y hacer todo lo que es para sacar esas licencias. En el trabajo diario trabajo con muchos clientes. Desafortunadamente cuando viene a ver un abogado casi siempre hay un problema. Sí. So, aparte de ayudarlos con el problema, tengo que ayudarlos a ellos también. Un poquito de terapia también. Un poquito. Yo lo sé. Bueno, Juan, y antes de entrar en contexto, porque el tema de hoy es cómo proteger su patrimonio de real estate en los Estados Unidos. Un tema muy interesante que vamos a tocar. Pero antes de entrar en ese tema, quisiera que tomáramos un cafecito. Salud. Disfruta del cafecito de Innova. Y yo personalmente tengo una pregunta. No sé si sabes, yo también soy abogada en mi país. Yo soy colombiana, soy abogada en Colombia. Aquí no tengo el título, pero es un tema que me apasiona mucho. Y tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es de los temas más controversiales en el real estate que las personas siempre incurren en problemas legales? Bueno, cuando viene a ser con contratos de compra y venta, normalmente el problema más común que uno ve es cuando el comprador no cierra a tiempo. Puede ser causado por muchos factores, muchas veces el financiamiento, otras veces las personas no le dan atención a los requisitos del contrato y las fechas. Y eso normalmente es lo que puede causar un problema, que entonces pone el depósito en una pelea y riesgo sí. Con el comprador y el vendedor. Ya, mira, una cosa, me lo imaginaba que era eso, porque sabes que he notado mucho en mi experiencia de real estate. Tengo aproximadamente 8 o 9 años siendo agente de real estate y con mi propia compañía, aquí hay muchas personas, sobre todo el hispano, a veces no tienen la cultura de lo que es el contrato, las pautas del contrato y lo que implica firmar un contrato. A veces las personas toman a la ligera lo que es un contrato y mira qué bueno que mencionas eso, lo del incumplimiento del cierre a tiempo. Es un aporte muy, muy valioso para que las personas entiendan cuáles son los factores más comunes de controversias en real estate. Sí, eso es verdad porque muchas veces los clientes quieren hacer sus cosas de su manera y tienen que hacerlo de acuerdo al contrato. Y es muy importante al momento de firmar el contrato
que sepan todas las cláusulas y los requisitos y que tienen que cumplir con esos tiempos que están incluidos. Exactamente, correcto. Yo siempre cuando firmo un contrato o le pongo a mis clientes a firmar un contrato, yo soy la que los represento, yo siempre trato de educarlos, de darles la educación contractual que le llamamos y decirles a ellos que en qué consiste firmar un contrato, que un contrato no es tomarlo a la ligera, que hay ciertos tiempos y que, bueno, la idea de firmar un contrato es que las dos partes cumplan con el propósito del contrato para que ambas lleguen a buen término y se pueda cerrar el negocio. Claro, sí, y eso es muy importante que el cliente sepa lo que tiene el contrato. Muchas veces los clientes no saben sobre las inspecciones o el financiamiento, cuándo tienen que aplicar para el préstamo o cuánto tiempo tienen para cerrar. Eso sí es muy importante que los agentes revisen todo eso con el cliente al momento de firmar el contrato para que ellos sepan y confirmar que el cliente y, pues, por ejemplo, el lender puede cumplir con esos requisitos. Ya. Bueno, Juan, y bueno, vamos al tema de hoy. Alguien me escribió al correo del podcast, podcast@innovarealtos.com. Me mandaron una pregunta. La persona quiere saber cómo puede proteger su patrimonio. Ya dice ella que ya la casa, su casa primaria ya casi está paga. Es una casa que aproximadamente tiene un valor de $500,000. Dice que ya casi está paga, le faltan unos cuantos pagos. Y ella quiere proteger ese patrimonio y le han hablado algo de un living trust, pero ella no tiene idea qué cosa es, en qué consiste. Entonces, cuéntanos a nosotros qué es un living trust y cómo nos protege el patrimonio. Ok, bueno, el living trust es algo que es muy común que las personas utilizan principalmente para poner sus casas en el trust. Uh-huh. Es básicamente como una entidad, una separación del título de la casa de uno para esa entidad, o lo que es el trust. El propósito principal que la gente lo utiliza es de herencia. Si a uno en un futuro ya fallece, la propiedad automáticamente, como es un trust, no hay que hacer un proceso legal en la corte para transferirlo a los beneficiarios. Uh-huh. El documento del trust en sí tiene ya toda la información de quiénes son los beneficiarios y quién va a subir a básicamente ser el trustee o el fideicomisario. Sí. Sí, en español el trust, para las personas que nos escuchan en Latinoamérica, es el fideicomiso, correcto. Y tengo entendido que sí, como me mencionas, tienes a una persona que es como el administrador de ese patrimonio. ¿En qué consiste esa persona? ¿Cuáles son las funciones? Bueno, principalmente, originalmente, uno mismo es el que administra el trust. O sea, la persona que dueño del patrimonio es la que administra el trust. Correcto, pues de esa manera uno no pierde el control sobre la propiedad. Pero uno al mismo tiempo va a nombrar a personas que lo van a tomar control ya después que uno o está incapacitado o si uno ya fallece. Ya. Bueno, entonces es una manera de proteger nuestro patrimonio para un futuro. Quiere decir que si la persona fallece no tiene que ir a un proceso legal como ir a hacer un probate, o sea, como pasar por una herencia, sino que es básicamente dejar todo organizado para que las personas, tus sucesores, las personas que tú les quieres heredar, tengan ya, el patrimonio pase a ellos, ¿correcto? Correcto, es algo que es automático básicamente y ya evita el tiempo y el costo de hacer un proceso legal en la corte. Sí. Que eso se puede demorar meses y puede tener su costo que puede sumar. Ok, y tengo entendido también, Juan, que aparte se usa el fideicomiso o el trust, se usa para heredar o para transferir tu patrimonio a tus familiares o a tus herederos. También se usa para protegerte de posibles demandas de acreedores. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, el trust en realidad no te va a proteger de ese lado. Lo que el trust sí tiene un beneficio que como es una entidad que uno crea un documento, uno puede tener la propiedad más privada. So, en vez de la propiedad estar el nombre suyo individualmente, puedes poner el nombre del que uno crea y así te da más privacidad para las personas. Como aquí todo es el registro público, de esa manera es más difícil encontrar cuál es la propiedad y bueno, que es un bien que usted tiene. Ok. ¿Y cuáles son los requisitos para hacer un trust? ¿Qué tengo que hacer? Yo ahora mismo tengo un portafolio de propiedades y yo estoy interesada en hacer un trust. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el primer paso y los requisitos para empezar? El primer paso sería coger toda la información. Necesitamos la información de todas las propiedades que tienes y entonces las instrucciones de cómo usted quiere que pasen las propiedades ya cuando sea ese momento.
Si va a ser para una persona específica o varias personas, el porcentaje o lo que sea. Y ahora que tengamos toda la información, se prepara el documento y entonces se transfieren las propiedades que tiene para el trust, así ya todo está bajo el control del trust. Es como el trust, entonces es como una entidad jurídica que es como que tiene el portafolio de nuestro patrimonio dentro de esa entidad jurídica, ¿correcto? Sí, hay que transferir las propiedades para el trust para que así tenga el control sobre todo. Ok, y asumo yo que la propiedad debe estar paga, porque si está dentro de, está todavía, se le debe al banco, ¿se podría poner en un trust? Sí, la mayoría de los bancos no tienen problema de Oh, que se mira, ponga qué bajo un bueno. trust, lo que el trustee o el fiduciario, él tiene que ser la persona que está en el préstamo. Ya, El banco solo quiere confirmar que no transfirió la propiedad a otra persona. ya. Pero los bancos sí permiten que la propiedad esté dentro de un trust con tal que sea tu propio trust. El único problema que hay ahí es que si vas a sacar un préstamo en la propiedad, muchas veces no le gustan que esté bajo el trust. Van a requerir que lo pongas a su nombre individual y después del refinanciamiento, el cierre, lo puedes volver a pasar para el trust. Ya, correcto. Y cuéntame, ¿cuáles son, todas las propiedades aplican para un fideicomiso, para un trust, o hay algunas que aplican y algunas no? Sí, cualquier propiedad puede aplicar para eso, no importa que sea residencial, un lote, algo comercial, cualquier tipo de propiedad puede estar puesto dentro del trust. Ya. ¿Y qué problema común tú has experimentado en tu experiencia en la ley como abogado cuando las personas no tienen un fideicomiso, no tienen sus bienes organizados dentro de un trust? ¿Cuáles son como las situaciones que tú piensas que pueden afectar a esa persona si no tiene todo eso organizado? Bueno, puede complicar la situación de lo que es la transferencia de los bienes para los herederos. Un problema que pasa mucho cuando las personas tienen propiedades en diferentes condados. El trust te puede cubrir propiedades en varios estados, pero si uno no tiene nada hecho y uno fallece y tiene propiedad en diferentes condados dentro del mismo estado, hay que hacer el proceso de probate en cada condado. Eso es un problema que tienes que lidiar con varios abogados a veces y el costo y el tiempo es bastante alto. Ya. El trust simplemente es como si el día hubiera pasado normal y ya la otra persona toma su sección y tiene control sobre los propiedades. ¿Y aproximadamente cuánto cuesta hacer un trust? Si se puede más o menos establecer una cuota aproximada de lo que cuesta hacerlo. Normalmente un trust salen como $1,500 y eso Ok. ya incluye todos los documentos y la reunión y la explicación con el abogado para revisar todo. Ok. Entonces, para explicarle a las personas, entonces, el requisito para que hagamos un fideicomiso o un trust, número uno es tener un patrimonio en los Estados Unidos, ¿correcto? Sí, correcto. Requisito número dos. No, quererlo hacer. Bueno, hace falta la información, claro, de los beneficiarios que uno quiere poner ahí en el trust, Ok. pero es actualmente hacerlo. O sea, básicamente es algo sencillo, no es tan complejo como quizás las personas puedan pensar. Es algo sencillo, simplemente tienen que acudir a un abogado, a una persona que lo pueda hacer, ¿correcto? Sí, es bien simple en realidad en crearlo. El problema más grande que veo con los clientes es que no lo quieren hacer. ¿Y por No qué? quieren, ¿Por qué no piensas quieren eso? pensar en eso, ¿sabes? Que el propósito es ya cuando uno va a fallecer o lo que sea. Muchos clientes no quieren ni pensarlo ni hablarlo, a veces comienzan el proceso y pues no lo terminan Sí. por el miedo de pensar que por hacerlo algo malo puede pasar. Ya. Pero cuando lo tienes hecho y algo pasa, la diferencia es bien grande y beneficioso para los herederos que no tienen que lidiar con los problemas que vienen. Ya. ¿Y cuál es la diferencia en cuestiones de impuestos, teniendo un trust y no teniéndolo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esos dos casos? Bueno, para aquí el trust es considerado, aunque es algo separado de uno, es considerado como si fuera uno. Para asuntos de impuestos y todo eso no va a cambiar nada, va a ser igual en ese momento. Ya. Ok, bueno, muy interesante me parece y creo que despejamos la duda de esta persona que nos escribió que tiene esa inquietud. Y mira que ella pensaba que de la casa tenía que estar paga y era algo que, mira, me causó a mí también sorpresa porque también es interesante. Muchas de las personas, la mayoría, tienen las casas bajo una hipoteca, bajo un mortgage y es interesante que aún así se pueda hacer el trust.
Sí, se puede hacer y lo otro bueno es que no te afecta el homestead exemption. So, si tienes homestead en la casa, cada vez que uno transfiere el título, el homestead te lo cancelan. Pero cuando es para un trust con su nombre, no te afecta el homestead y todo sigue igual con los taxes de la casa. Ya, buenísimo. Juan, y cuéntanos ya ahora para entonces concluir aquí, ¿cuántos años de experiencia tienes? ¿Cómo ves el mercado actual? Cuéntanos a las personas en tu opinión y en tu experiencia de práctica, ya sea de real estate y como agente de títulos, ¿cómo ves el mercado actual? Ok, bueno, llevo ya 25 años casi ejerciendo como abogado aquí, como digo, como unos 16 en el área aquí de Cape Coral. El mercado es interesante, todo el mundo tiene miedo que vamos a ver lo que vimos anteriormente en el 2007 y 2008, pero por ningún lado, aparte de las personas que le encanta el escándalo, yo no veo esa dirección. Tenemos muchas personas, familias mudándose para la Florida y en mi opinión esa Sí, es la razón más grande que aquí el mercado sigue fuerte. ¿Sabes? correcto. Los precios ya no están subiendo como antes y se han mantenido y posiblemente han bajado un poquitico, pero nada serio y el mercado por ese lado sigue fuerte. Mucha gente viniendo de afuera. Sí, Florida afortunadamente es un estado muy deseado por cuestiones fiscales, de taxes, también por el clima, que aunque hay veces sentimos mucho calor, es un clima beneficioso. Y bueno, hay mucha, como dices tú, hay mucha inmigración, no solamente de Latinoamérica, que lo vemos mucho, mucha gente invirtiendo aquí, de Argentina, de Chile, de Colombia, Perú, todos estos países que tienen un poco de inestabilidad política, están viniendo para acá porque lo hemos visto. Además, también personas de otros estados están inmigrando para acá, entonces es un punto que hay que aclarar y qué bueno que lo mencionas, que no, porque hay mucho, como dices, hay mucha incertidumbre, la gente, todo el mundo especula, todo el mundo dice cosas y bueno, qué bueno que mencionas este tema. Y ahora que hablamos de extranjeros, ¿un extranjero también puede hacer un trust? Un extranjero puede hacer un trust. Lo único que no va a afectar lo que es el FIRPTA. Si van a vender la propiedad, como el trust es considerado individual, de todas maneras van a tener una retención si ellos venden la propiedad aquí, sino bajo la excepción que hay que son limitadas. Ya. Cuando hablas de que el trust se considera individual, ¿a qué te refieres? No es como por ejemplo, una corporación que es considerado separado a uno. Si uno compra una propiedad con una corporación, el dueño de la propiedad es la corporación y tiene su propio el tax ID, un número social, por decir, de la compañía. Cuando lo ponen en un trust, aunque es una entidad, todavía se utiliza el número social o el tax ID Ya. de la persona individual. O sea, quiere decir que el trust sigue siendo la persona que lo constituyó, simplemente con unas especificaciones donde se dice que este patrimonio en un futuro le va a pertenecer a estas ciertas personas. Correcto. Y Ya. principalmente lo hace ese cambio más fácil. Ya. Y Juan, ¿has tenido alguna experiencia de algún desacuerdo después que se creó un trust y la persona quiso, o los acreedores o los beneficiarios quisieron hacer algunos cambios? ¿Que has tenido alguna experiencia sobre eso? Bueno, normalmente no, porque el trust es un documento privado. So, aunque hay que transferir la propiedad para el trust, y eso es algo público, el trust en sí es privado. Entonces yo siempre recomiendo a los clientes que traten de mantener el documento lo más privado posible, no dar copias ni nada a otras personas, pues porque uno lo puede cambiar cuando uno quiere. Oh, wow. Es un revocable trust, que quiere decir que uno lo puede cambiar o cancelar en cualquier momento. So, si el tiempo pasa y usted decide que esa persona no debe de recibir lo que usted pensó inicialmente, uno lo puede cambiar. Normalmente no hay desacuerdo por ese lado. Problemas que han habido, personas pierden los documentos y las personas que los creó, a lo mejor el abogado se retiró o se fue del área y eso se ha creado un poco de un problema porque entonces no tienen manera de comprobar
quiénes son los sucesores y quién tiene autoridad para firmar para el trust. Ya. Y por lo menos en ese caso, o sea, cuando se constituye un trust, la persona que es dueño del patrimonio se queda con los documentos y el abogado, asumo, se queda con la copia. ¿O eso se registra también en algún lugar? ¿O es básicamente privado? O sea, no está en... Sí, el trust en sí, el documento es privado. El dueño se queda con los documentos originales y nosotros como abogados sí mantenemos copia en la oficina por si es necesario en un futuro. Pero sí, los originales siempre se entregan al dueño porque ellos van a necesitar esos documentos en cualquier momento que hagan trámites con las propiedades en el futuro. Ya. Ok. Bueno, entonces para concluir, el trust básicamente es para heredar propiedades. O sea, no es básicamente como otras personas me habían mencionado, que hay personas que me habían dicho quizás es para proteger tu patrimonio de alguna demanda, de algún accidente que alguien tuvo en tu propiedad y quizás te quiere demandar o algo. No funciona para esos casos. No, principalmente es para herederos. Lo bueno que en la Florida, si uno vive en su casa, la casa está protegida de acreedores. No importa que tengas alguna demanda o algo así, con tal que no sea la hipoteca de la casa o los impuestos de la casa que uno paga al condado. Sí. Aparte de eso, nadie más te puede quitar la casa. Eso es lo bueno. En la Florida está muy bien protegido. Pero el trust sí es recomendable, principalmente para personas que ya son un poco mayor, porque facilita el proceso de la transferencia del bien ya después que uno fallece o está incapacitado. Correcto. Bueno, esperemos que haya quedado aclarado el tema. Gracias por haber estado aquí, Juan. Juan, y te quiero mencionar algo. Antes de que yo te conociera y que pudiéramos participar en varias transacciones juntos, siempre había escuchado varios agentes que habían trabajado contigo previamente, antes que yo lo hiciera. Y todo el mundo me daba muy buenas referencias de trabajar contigo. Todo el mundo me decía, no, trabajar con Juan es muy chévere porque él siempre contesta. Y es verdad, tú contestas, te mandamos un correo electrónico a las 8 de la noche, a esa hora lo contestas. Eso es muy bueno y muy increíble, sobre todo con 6 niños en casa. De verdad que trabajar contigo es maravilloso, un profesional en el área, en real estate, en la compañía de título, y bueno, como abogado también hemos tenido algunas experiencias de casos que hemos trabajado juntos, y bueno, quiero de verdad mencionarte eso porque de verdad todo el mundo tiene buenas referencias tuyas y quiero recomendarte tus servicios también. Y gracias por estar aquí, Juan. Ok, no, gracias por invitarme. Bueno, Juan, para todas las personas que les interese contactar contigo, si están interesados en crear un trust o un fideicomiso como fue el tema de hoy, o proteger su patrimonio o cualquier cuestiones legales de título o de real estate, compártele a las personas tu información para que se comuniquen contigo. Ok, bueno, sí, el teléfono de la oficina es el 239-443-5900. Pueden llamar a la oficina. Normalmente hacemos una cita telefónica inicial. Okay. Y no tenemos costo para la cita inicial. Siempre pueden llamar y con información. Si el trust es algo que es beneficioso para el cliente, yo se lo aviso. Pero al mismo tiempo, si yo pienso que no es algo que es necesario o no es beneficioso, también se lo dejo saber. Porque nunca quiero que un cliente tenga algo que después no le hace falta. Exacto, que no es por venderle un servicio por venderlo, sino es darles un servicio de verdad que sea útil para cada persona. Eso es muy importante. Correcto. Bueno, Juan, muchísimas gracias nuevamente. Espero que puedas volver aquí a aclarar algún otro tema. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han escuchado este podcast. Si tienen algún comentario, si quieren escribirme, recuerden que el email del podcast es podcast@innovarealtors.com. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y esperemos nuevos episodios. Gracias.